Lo que acaba de pasar no fue un olvido, no fue un problema de agenda, no fue una coincidencia desafortunada. Cuando el álbum Que Viva Antonio Aguilar llegó al mundo con sus 16 canciones y sus 16 artistas, un nombre brilló por su ausencia, un nombre que Pepe Aguilar había mencionado públicamente, un nombre al que le había asignado una canción específica, un nombre al que había elogiado con sus propias palabras semanas antes del lanzamiento. Ese nombre era Cristian Nodal, el esposo de su hija, su yerno, el hombre que lleva el apellido Aguilar tatuado en la piel y que ahora, curiosamente, no aparece ni en una sola pista de un disco que llevaba su nombre desde el principio. Y la pregunta que nadie ha respondido todavía, la pregunta que Pepe Aguilar esquivó ante la prensa con una frase tan vaga como calculada, es exactamente esa. ¿Por qué? Porque hay algo que no encaja. Algo que no cuadra cuando pones todos los hechos sobre la mesa y los miras con detenimiento. Si Pepe Aguilar confirmó la participación de Nodal en entrevistas oficiales, si hasta le asignó la canción que iba a grabar, Gabino Barrera, uno de los temas más icónicos del legado de su propio padre, si dijo públicamente, con esas palabras exactas, que Nodal canta muy bien y que estaba seguro de que iba a quedar muy bien. Si todo eso ocurrió en mayo, pocas semanas antes del estreno del disco, entonces, ¿qué pasó entre mayo y junio para que el nombre del sonorense desapareciera del proyecto como si nunca hubiera existido? En los próximos minutos vas a conocer la historia completa detrás de esta ausencia. No solo los hechos de hoy, sino todo el contexto que los rodea. El patrón que viene formándose durante meses entre Pepe Aguilar y su yerno. Las dinámicas de poder dentro de una de las dinastías musicales más poderosas de México. Y el paralelismo que quizás nadie más ha señalado todavía, pero que resulta imposible ignorar. Nodal lleva meses borrándose el pasado de la piel con tinta negra, y ahora su suegro parece haberlo borrado de un legado familiar, con la misma determinación y el mismo silencio. Si este tipo de análisis es lo que buscas y no encuentras en otro lado, este canal existe exactamente para eso. Y la mejor forma de no perderte lo que viene es suscribirte ahora. Porque hay algo poéticamente cruel en que el hombre que tapó su historia a golpe de blackout acabe de ser él mismo tapado. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar aquí. Para entender el peso real de lo que ocurrió, primero hay que entender quién era Antonio Aguilar. No para los más jóvenes que quizás solo lo conocen como el abuelo de Ángela, sino para comprender qué significa en México llevar ese legado sobre los hombros. Junto a Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís, Antonio Aguilar fue un ícono indispensable de la cultura mexicana. Un hombre que filmó más de 100 películas, además de vender millones de discos, y utilizar su talento natural como jinete para llevar la charrería mexicana a audiencias internacionales. Lo llamaban el Charro de México, y ese apodo no era una exageración ni un título de marketing, era una declaración de identidad nacional. Fue el único artista hispano en llenar el Madison Square Garden de Nueva York durante 6 noches consecutivas y tiene una estrella en el Paseos de la Fama de Hollywood. Cuando Antonio Aguilar murió el 19 de junio de 2007, más de 8.000 personas asistieron a una misa en su honor en la Basílica de Guadalupe, incluyendo al presidente de México y a colegas como Vicente Fernández. Hablamos de un gigante, de alguien cuyo nombre en México no necesita explicación. Este es el hombre al que Pepe Aguilar decidió rendir homenaje 18 años, después de su muerte, no con un concierto, no con una estatua, sino con un disco, con voces, con intérpretes cuidadosamente seleccionados que le dieran vida a las canciones que Antonio Aguilar convirtió en patrimonio colectivo. El proyecto se llamó Que Viva Antonio Aguilar y desde el principio estuvo pensado como algo más que música. Era un acto de transmisión de legado, una declaración de continuidad, una forma de decirle al mundo que la dinastía Aguilar sigue viva y sigue guardando el fuego sagrado de lo que el abuelo construyó. Pepe Aguilar empezó a hablar del disco en marzo de 2026. Y en esas primeras conversaciones con los medios, el nombre de Nodal ya estaba ahí. El proyecto contaría con figuras como Ángel Aguilar, Cristian Nodal, Lucero, Karim León, Banda MS, El Recodo, Chuy Lizárraga y Edén Muñoz, entre otros. Pepe no lo mencionó de pasada. Lo mencionó con entusiasmo, lo integró dentro del plantel principal, y no era para menos. Si estás construyendo un homenaje a tu padre y tienes como yerno a uno de los cantantes más importantes del regional mexicano,
Este momento, la lógica artística dicta que lo incluyes. Después llegó mayo, un mes antes del lanzamiento oficial, y Pepe Aguilar volvió a referirse al proyecto en entrevistas. Mencionó al intérprete de Botella tras Botella como parte del proyecto y hasta adelantó el tema que le habría sido asignado. ¿También está Cristian Nodal o no sabemos todavía? A lo mejor sí. Creo que sí está, declaró en ese momento. Hay algo en esa frase que vale la pena analizar con calma. Fíjate en el dudar. O no sabemos todavía. A lo mejor sí. Creo que sí está. Para alguien que en marzo lo había anunciado con toda naturalidad como parte del proyecto, en mayo el tono ya era distinto. Ya había una pequeña vacilación, un margen de maniobra que en aquel momento pasó desapercibido, pero que a la luz de los hechos de hoy adquiere un peso completamente distinto. Pero además de la vacilación, Pepe fue más lejos. Reveló que Nodal ya tenía previsto grabar el tema Gabino Barrera y expresó confianza en ese resultado. Canta muy bien Cristian. Yo la verdad no he oído todavía su versión. Vamos a ir próximamente a que la grabe, pero yo creo que en esta semana la está haciendo. Lo de Cristian salió últimamente. Yo estoy seguro que va a quedar muy bien, pues es muy talentoso. Detente un segundo en esto. Pepe Aguilar, el productor del disco, el hijo del homenajeado, el arquitecto de todo el proyecto, dice que todavía no ha oído la versión de Nodal, que iban a ir próximamente a que la grabara, que creía que en esa semana la estaba haciendo. Eso, a un mes del lanzamiento, ya suena a algo que está al filo del alambre. En proyectos discográficos, un mes antes del estreno las canciones no se están grabando esta semana. Los masterizados ya están hechos. Los créditos ya están redactados. Los materiales gráficos ya están en producción. Si a un mes del lanzamiento el suegro todavía no ha escuchado la versión de su yerno y no sabe exactamente cuándo va a grabarla, algo en ese proceso no se estaba funcionando como debería. El disco llegó a las plataformas el 3 de junio de 2026. 16 canciones, 16 artistas. Ángela Aguilar grabó China de los Ojos Negros. Leonardo Aguilar interpreta El Adolorido. Pepe canta Noches Tenebrosas. Karin León se encarga del foco del disco con El Chubasco. Banda El Recodo versiona La Cama de Piedra. Banda MS interpreta El Chivo. Están los hijos, está el suegro, están los invitados, está toda la familia, está todo el mundo, menos Nodal. La voz del sonorense no figura en ninguna de las 16 pistas, pese a que el propio Pepe había anticipado su participación semanas antes del estreno. Y cuando los medios le preguntaron al respecto en el encuentro de presentación del martes 3 de junio, Pepe Aguilar no dio explicaciones. No habló de problemas de agenda, no habló de diferencias creativas, no habló de Nodal por su nombre. Solo dijo, de forma genérica, se quedó mucha gente afuera y estamos muy contentos de que la gente lo esté recibiendo, como lo está recibiendo. Se quedó mucha gente afuera. Una frase que lo dice todo precisamente porque no dice nada. Una respuesta diseñada para esquivar la pregunta de fondo, para diluir la ausencia de Nodal en un conjunto vago de gente que quedó afuera, como si fuera algo tan común y tan casual que ni siquiera mereces un nombre propio. Hasta el momento, Pepe no ha profundizado en el tema. Y ahí está el núcleo de todo esto. El silencio de Pepe Aguilar es tan elocuente como cualquier declaración que pudiera hacer. Porque cuando un padre habla del disco en honor a su propio padre fallecido, cuando anuncia con orgullo los nombres que van a participar, cuando menciona específicamente a su yerno y la canción que va a grabar, y luego el disco sale sin ese yerno y el padre no da ninguna explicación concreta. Eso no es un olvido, eso es una decisión. Hay personas que llevan semanas siguiendo esta historia en este canal y dicen que jamás la habían visto analizada con este nivel de detalle en ningún otro lado. Si tú eres nuevo por aquí, ya sabes qué tipo de contenido hacemos. Puedes suscribirte cuando quieras, sin ninguna prisa, pero sí quería que lo supieras. Porque para entender esta decisión hay que mirar el contexto más amplio. La relación entre Pepe Aguilar y Cristian Nodal es una de las dinámicas más complejas y más vigiladas del entretenimiento en México en este momento. Y no siempre ha sido tan armoniosa como las fotos de fin de año en el rancho de Zacatecas quisieran hacer creer. Hay un patrón que emerge cuando se revisan los últimos meses. Un patrón hecho de pequeños gestos, declaraciones ambiguas, ausencias significativas y momentos en los que la presión de suegro sobre yerno quedó expuesta ante el público, a veces sin que ninguno de los dos se diera cuenta de lo que estaba mostrando. Retrocedamos un poco. En febrero de 2025,
cuando se celebraron los premios Lo Nuestro. Según la periodista Mandy Friedman, Nodal no se presentó al evento para evitar un posible encuentro con su expareja Belinda, y esa decisión habría sido promovida por Pepe Aguilar, quien no quería que su hija pasara un mal momento. Nodal no fue a los premios, no acompañó a Ángela en la alfombra, no estuvo en el camerino. Una fuente lo resumió así: la sugerencia vino del suegro. Si eso es cierto, estamos hablando de un hombre que ya desde los primeros meses del matrimonio empezaba a tomar decisiones sobre la agenda pública de su yerno. Después llegaron los Grammy Latino de septiembre de 2025. Suegro y yerno figuraron en la misma categoría: Mejor álbum de música ranchera mariachi, con los álbumes Mi suerte es ser mexicano de Pepe y Quién Plus como yo de Nodal. Dos carreras que públicamente se presentan como complementarias, pero que en términos de industria compiten en el mismo espacio, por el mismo público, por los mismos galardones. Y en febrero de 2026, durante un concierto en el Auditorio Nacional, hubo un momento que muchos vieron, pero pocos analizaron en profundidad. Cuando Nodal subió al escenario para interpretar un tema con Ángela, al concluir la actuación fue convocado por Pepe Aguilar, quien lo presentó con humor ante el público diciendo: pásele, joven, pásele, joven. El gesto provocó risas y aplausos, pero el rostro del sonorense reflejaba desconcierto, mientras recibía una palmada en la espalda por parte de su suegro. Tráiganle unos audífonos a mi yerno, por favor, ordenó el compositor sin consultar a Cristian. Puede parecer una anécdota simpática, y quizás lo fue, pero en el lenguaje de las dinámicas de poder entre hombres, ese tipo de gestos hablan. El suegro que llama joven a su yerno frente a miles de personas. El suegro que ordena que le traigan audífonos sin preguntarle. El suegro que controla el ritmo de la escena. Pequeñas cosas. Pero las pequeñas cosas se acumulan, porque también, según fuentes cercanas a la madre de Nodal, Pepe Aguilar vería en su yerno una especie de mina de oro y estaría interesado en asumir totalmente el manejo de su carrera, lo que habría generado tensión con la familia del sonorense. Según esa misma fuente, la madre del cantante estaría preocupada por la influencia de su consuegro y por la presión que enfrenta su hijo, atrapado entre la lealtad familiar y las oportunidades que representa la dinastía Aguilar. Y en abril de 2026, apenas 2 meses antes del lanzamiento del disco tributo, trascendió que los Aguilar se habrían enojado con Nodal tras la polémica de uno de sus casos. Videos con declaraciones que apuntaban a que las cosas se estaban poniendo muy feas. No vamos a especular sobre los detalles exactos de ese conflicto porque no hay información confirmada al respecto. Pero la cronología es importante. Tensión en abril, disco lanzado en junio, Nodal ausente del proyecto. Ata los cabos tú mismo. Y ahora viene el paralelo que prometimos al principio, el que da sentido a todo esto de una manera que va más allá de la industria discográfica y entra en el terreno de algo mucho más profundo. Hace apenas unos días, Cristian Nodal apareció en sus conciertos en Chihuahua y Guadalajara con un tatuaje blackout que cubrió gran parte del brazo izquierdo, uno que había exhibido durante años. El tatuador Javier Hernández reveló que el procedimiento tardó 3 días y que Ángel Aguilar estuvo presente durante todo el proceso. Entre los tatuajes que quedaron ocultos se encontraban un águila, un girasol, un corazón dentro de una carta de póker en llamas y un toro que se extendía hasta el hombro, tinta negra sobre todo lo anterior. El pasado, borrado, lo que fue, tapado. Es bien sabido que el artista tuvo tatuajes dedicados a sus antiguas parejas y muchos internautas sostienen que este blackout es la forma definitiva de cerrar esos capítulos sin dejar rastro de lo que un día fue. Nodal aplicando tinta negra sobre su propia historia. Nodal, que lleva meses en este proceso de reinvención corporal, también ha continuado borrándose los tatuajes del rostro con sesiones de láser, algo que él mismo mencionó en sus redes con su característico humor. Un hombre que borra, un hombre que tapa, un hombre que entierra bajo tinta negra todo aquello que ya no quiere que le recuerden. Y ahora, en el mismo periodo de tiempo, ese hombre ha sido borrado del único proyecto discográfico en el que su participación había sido anunciada públicamente. No por él mismo, sino por otro, por su suegro, por el hombre que controla el acceso al legado más venerado del regional mexicano. ¿Es una coincidencia? ¿Es poético? ¿Es cruel? Quizás las tres cosas al mismo tiempo. Y es exactamente este tipo de lecturas las que conectan lo que parece separado y encuentran el hilo que une todo, las que hacen que mucha gente haya encontrado en este canal
un lugar diferente a los demás. Si compartes este video con alguien a quien le interese el regional mexicano o la historia de los Aguilar, lo más probable es que esa persona también se quede. Porque hay algo que resulta fascinante e inquietante a la vez en esta historia, y es la simetría de poder que revela. Cristian Nodal es una de las voces más importantes de su generación. Es el hombre que popularizó el mariacheño. Es el artista que llenó estadios, que acumuló premios Latin Grammy, que colaboró con prácticamente todo el mundo que merece ser mencionado en el género. Y sin embargo, en el contexto de la dinastía Aguilar, sigue siendo el yerno. Sigue siendo el que llega a la fiesta de Año Nuevo al rancho del suegro, el que recibe palmadas en la espalda en el escenario, el que espera que le digan si entra o no entra en el disco del homenaje. Y no es que eso sea necesariamente malo. Las familias funcionan con jerarquías. Las dinastías artísticas también. Pepe Aguilar lleva décadas construyendo un nombre, un legado, una marca familiar que trasciende lo musical. Es comprensible que quien preside esa dinastía quiera mantener el control de sus decisiones artísticas más importantes. El disco tributo a su padre fallecido es quizás la producción más emocionalmente cargada de su carrera. Tiene sentido que quiera que todo esté exactamente como él lo concibe. Pero entonces, ¿por qué anunció a Nodal? ¿Por qué le asignó una canción específica? ¿Por qué habló públicamente de su talento y de su participación si al final no iba a estar? Hay dos posibilidades. La primera es que la participación de Nodal efectivamente estuvo planeada, que algo ocurrió en las últimas semanas antes del lanzamiento que cambió los planes y que ese algo tiene que ver con la tensión que según diversas fuentes venía construyéndose dentro de la familia. La segunda es que Pepe Aguilar mencionó a Nodal, porque en ese momento resultaba conveniente hacerlo y que la decisión de excluirlo se tomó con más tiempo y más deliberación de lo que parece. Ninguna de las dos versiones exime al relato de su paradoja central. Pepe Aguilar eligió no incluir a Nodal en el disco más personal de su vida y no ha dado ninguna explicación que lo justifique. Y mientras tanto el disco existe. Las 16 canciones existen. Están Karim León, Banda El Recodo, Banda MS, Los Hijos de Pepe, cantando los temas de su abuelo. La dinastía Aguilar cerrando el círculo alrededor del legado de Antonio Aguilar. Completa, unida, sin grietas visibles en la superficie. Y Nodal, que lleva el apellido de esa familia grabado en la piel de forma literal y figurada, afuera. Quizás la pregunta no sea tanto si Nodal fue vetado. Quizás la pregunta más interesante sea qué dice todo esto sobre el tipo de relación que existe entre él y los Aguilar. Porque si hay algo que este episodio deja claro, es que la integración de Nodal en la dinastía Aguilar no es ni tan profunda ni tan incondicional como las fotos del rancho o las noches de palomazos familiares quisieran sugerir. Hay un umbral, hay un límite, hay un momento en el que el legado de Antonio Aguilar es demasiado sagrado, demasiado íntimo, demasiado de la familia como para que el yerno de turno entre en él sin permiso explícito y sin condiciones. Y ese permiso, esta vez, no llegó. O llegó y luego fue revocado. Lo que en cierto modo sería todavía más significativo, porque revocar una invitación es más violento que no extenderla nunca. Borrar el nombre de alguien de un proyecto en el que ya había sido anunciado es una forma de decirle, en el lenguaje silencioso de la industria, que algo cambió, que la confianza se quebró o que las condiciones ya no se cumplieron, o que el espacio que se le había reservado fue ocupado por otra cosa, por otra prioridad. Nodal borró su pasado con tinta negra y ahora su nombre fue borrado de un futuro que ya le habían prometido. El blackout va en ambas direcciones. Y eso, en el fondo, dice más sobre la dinámica entre este hombre y la familia en la que entró, que cualquier declaración oficial podría decir jamás. Lo que ocurre a continuación con el capítulo pendiente de Gabino Barrera, la canción que Nodal nunca grabó para el disco, será uno de los indicadores más claros de hacia dónde va esta relación. Pepe Aguilar dijo que habrá más entregas del homenaje, que mucha gente quedó afuera de la primera. ¿Volverá a mencionarse el nombre de Nodal para la segunda? ¿O el silencio se volverá permanente, como la tinta que cubre los tatuajes de un brazo y hace que lo que había debajo resulte imposible de recuperar? Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no es un canal de chismes. Es un canal donde las historias se leen entre líneas, donde los silencios importan tanto como las palabras, y donde cada detalle que los demás pasan por alto terminas haciendo la clave de todo. Si eso resuena contigo,
Suscribirte es la forma de decirle al algoritmo que quieres seguir viendo este tipo de análisis. Y si tienes una teoría sobre lo que pasó realmente entre Nodal y los Aguilar, los comentarios son tuyos. ¿Crees que fue un veto calculado? ¿Crees que habrá segunda entrega del disco y Nodal aparecerá en ella? ¿O crees que hay algo mucho más profundo que aún no ha salido a la luz? Comenta, comparte y nos vemos en el próximo video.